En la mañana de hoy, 29 de enero de 2016, en el reparto Mariana de la Torre, en Santiago de Cuba, la Policía Política y Fuerzas Especiales del Ministerio del Interior acaban de allanar, de asaltar, que es el término más exacto, más preciso, la vivienda de Carlos Oliva Riverí, coordinador de la célula José María Heredia de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en esta ciudad del oriente del país. Tanto Carlos Oliva como su vicecoordinadora Alexeis Martínez Bayán se encuentran detenidos en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. En esta vivienda, la policía política se robó desde una computadora que esta familia fue armando pieza a pieza mucho antes de conocer a la UNPACU y de integrarse a nuestras filas, pasando por teléfonos celulares, discos, memory flash, disco duro, documentos y otros materiales de la Unión Patriótica de Cuba, hasta llegar en su robo a arroz, frijoles, aceite, viandas, especias, carne y otros alimentos destinados a alimentar, valga la redundancia, a miembros de la Unión Patriótica de Cuba que trabajan permanentemente en esta ciudad a favor de la libertad y la democracia de todo nuestro pueblo, y también a activistas y coordinadores que vienen de diferentes provincias del país, de otras provincias orientales, de provincias del centro y también del occidente de Cuba, a recibir instrucción, a recibir entrenamiento para acelerar el proceso de lucha no violenta a favor de la libertad, a favor del respeto a los derechos humanos, a favor del bienestar, a favor de la justicia, a favor de la prosperidad de nuestra nación. Con el asalto a la vivienda de Carlos Oliva Riverí, suman 15 asaltos con los consiguientes robos contra sedes de la UNPACU desde el 22 de noviembre pasado a la fecha, es decir, en poco más de 2 meses, 15 asaltos contra viviendas de la Unión Patriótica de Cuba y contra otras 6 viviendas de amigos, de familiares, de colaboradores de la Unión Patriótica de Cuba. Desde el 22 de noviembre hasta la fecha, 21 hogares asaltados por fuerzas represivas de la dictadura de los hermanos Castro en su guerra contra la Unión Patriótica de Cuba. En estos asaltos buscan laptop, buscan impresoras, buscan juguetes, buscan alimentos, buscan medicina, buscan dinero, porque quieren frustrar todas nuestras actividades públicas por el creciente apoyo que tienen de la población, por la creciente participación de vecinos en nuestras actividades. Quieren rendirnos por hambre, es decir, han incrementado sus acciones para rendirnos por hambre, porque saben que la Unión Patriótica de Cuba se extiende con muchísima fuerza, con muchísimo dinamismo, con muchísimo ímpetu por todo el territorio nacional. La Unión Patriótica de Cuba, como otras organizaciones de la sociedad civil independiente, luchamos por una Cuba mejor, por una Cuba justa, por una Cuba libre, por una Cuba con todos y para el bien de todos, como soñó, como quería José Martí. Ayer conmemoramos el 163 aniversario de su natalicio, y la dictadura ayer estaba deteniendo también, estaba violando domicilios, estaban persiguiendo a activistas de la UNPACU para que no rindiesen tributo, sincero tributo al apóstol de nuestra independencia, porque la dictadura dice rendirle homenaje a Martí, pero sus homenajes son una afrenta, son una ofensa al héroe cubano, al mártir de Dos Ríos. Martí luchaba por una Cuba libre, democrática, ya lo dijo en uno de sus muchos pensamientos democráticos, de los derechos y opiniones de sus hijos, todo se está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos. Y hoy precisamente en la mañana oíamos cómo los medios de prensa de la dictadura de los hermanos Castro, llenos de orgullo y llenos de placer, informaban sobre lo bien que marchan sus relaciones
sus acuerdos, su colaboración con la dictadura más infame del planeta, la dictadura de la dinastía de Corea del Norte, actualmente bajo el mando del nieto del fundador, bajo el mando de Kim Jong-un. La dictadura de los hermanos Castro y la dictadura de Corea del Norte son los dos regímenes más retrógrados del universo. De eso no cabe la menor duda. En medio de esta creciente represión, en medio de esta guerra en incremento de la dictadura contra la Unión Patriótica de Cuba, la Unión Patriótica de Cuba continúa trabajando por el bienestar del pueblo, continúa luchando por los derechos y libertades de todos los cubanos, incluyendo de esos instrumentos de la dictadura que sirven al régimen explotador, esclavista de los hermanos Castro por un mísero salario y algunas migajas, algunos pequeños privilegios. Por eso sirven a este infame sistema. En medio, repito, de esa guerra despiadada contra la UNPACU continúa reparando viviendas, continúa levantando hogares, humildes hogares para familias que no tienen dónde vivir y que el régimen tiene en el total abandono, continúa dándole alimento a viejitos desamparados, precisamente en esta célula. La célula José María Heredia de la UNPACU en Santiago de Cuba, una de las más completas, de las más dinámicas, de las más fuertes, al punto que podemos decir que esta célula, como otras que tiene la UNPACU, son en sí ellas mismas toda una organización opositora, tienen en sí más activismo que cualquier organización opositora a lo largo y ancho del país. En estas células se vienen alimentando viejitos de la comunidad, de los barrios vecinos, hace ya más de un año. Se les atiende, se les lava la ropa, se les atiende cuando están enfermos, se les buscan las medicinas y este ejemplo no lo puede soportar, no lo puede asimilar la dictadura hermana, la dictadura aliada del retrógrado régimen de Corea del Norte, la dictadura de los hermanos Castro. Hoy, como ya ha pasado en otros lugares, no encontraban testigos para el registro. La ley de procedimiento penal estipula que 2 testigos del barrio deben participar en un registro policial a una vivienda y los vecinos no quisieron participar, solo uno, militante del Partido Comunista, y tuvieron que salir los agentes de la policía política a buscar a cualquier transeúnte y traerlo al hombre asustado, nervioso, para que sirviese de testigo en ese arbitrario registro, en ese asalto político, en ese robo miserable, en ese robo infame. Con comida o sin comida, con recursos o sin recursos, con represión o sin represión, la UNPACU continúa adelante con su lucha a favor del pueblo cubano. Y cuando hablamos de ayudar a los cubanos a levantar o reparar una vivienda, lo hacemos siempre explicándole, aclarándole que la gran crisis de la vivienda, como también la crisis con la alimentación, con la salud pública, con el transporte, con todo en el país, es responsabilidad de un régimen de corte comunista que mata la iniciativa privada, que atenta, que prohíbe las libertades económicas, que son las únicas que pueden sacar de la pobreza a cualquier nación. Nosotros ayudamos, nos solidarizamos, nos preocupamos por los más pobres, pero le decimos a los más pobres, les decimos a todos los cubanos, hay que luchar por la libertad, hay que luchar por la democracia, hay que luchar por todos los derechos de todos los cubanos, los derechos políticos y civiles, los derechos económicos, sociales y culturales. Sin todos los derechos humanos no hay solución para nuestros graves problemas. Y de la dictadura lo único que vamos a seguir recibiendo es represión, explotación, opresión, miseria, persecución constante, tanto todo el pueblo cubano como los disidentes. La dictadura no puede dar otra cosa. Así son las dictaduras. Esa es su esencia. Esa es su naturaleza. Por eso nuestro compromiso firme de continuar luchando hasta ponerle fin a tan arbitrario orden de cosas, a tan infame parte de la historia de nuestro país. Continuaremos luchando hasta esa Cuba con todos y para el bien de todos y no con todos y para el bien de unos pocos como está sucediendo hoy.